En junio de 1972, una mujer que solo llevaba una bata llena de manchas de sangre, llegó al Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. Su aparición causó tal conmoción y pánico, que algunas personas incluso empezaron a vomitar. La razón es que su rostro es extremadamente inquietante o espeluznante, a saber, el rostro de la mujer carecía de semejanza humana, irradiando así fuertes vibraciones del valle misterioso. A pesar de tener reflejos y movimientos humanos normales, todo el mundo seguía afirmando que apenas se parecía a un ser humano, ya que no tenía cejas y sus rasgos faciales eran inquietantes, como los de una muñeca maniquí. Cuando llegó al hospital, dio unos pasos y se desplomó espontáneamente. Al darse cuenta de la gravedad de la paciente, los médicos más valientes la levantaron y la lavaron antes de administrarle sedantes. Mientras eso sucedía, ella se despertó. Sin embargo, su reacción fue también una de las cosas que sorprendió a todo el mundo, o tal vez la razón por la que recibió el título de la inexpresiva, porque mientras todo sucedía, ella no tenía ninguna reacción, ella simplemente estaba mirando de sí misma de manera monótona, sin revelar ninguna emoción. Mientras esperaban los sedantes, todos llegaron a la conclusión de que había algo grave con esta mujer y su cara, así que decidieron atarla a la cama por si quería escapar, porque nadie podía mirarla más de un minuto. Pero como habréis podido adivinar, ella no se enfureció ni un poco porque la ataran, sino que se quedó mirando fijamente a su frente como si nada pasara. Sin embargo, algo realmente extraño sucedió entonces, porque sus sedantes finalmente llegaron, pero cuando ella los vio, comenzó a luchar agresivamente contra los médicos, solo para poder evitar la dosis que esos médicos consiguieron para ella. Como habréis adivinado, los médicos se lanzaron a detenerla, y lo consiguieron. Lo único que consiguió fue que su cara tuviera esa mirada sosa y monótona. En ese momento ocurrió lo más espeluznante de toda la historia, su cara por fin hizo algo, giró la cabeza hacia uno de los empleados y sonrió, pero no era la sonrisa humana a la que todos estamos acostumbrados, la suya era diferente. No tenía dientes humanos, tenía unos dientes gigantes, de hierro y con pinchos que le hacían sangrar las encías. El choque provocó en todos. Uno de los empleados incluso dejó caer todos los medicamentos al suelo y empezó a gritar. Y el médico, víctima de su mirada, se preguntó asustado: ¿qué coño eres tú? Pero como habréis adivinado, ella simplemente siguió sonriendo de forma inquietante mientras miraba fijamente al médico. En un momento dado, incluso empezó a mover el cuello, con el fin de tener una mejor visión del médico, pero cada movimiento causaría un crujido de huesos en el cuello. Cuando se dieron cuenta de que aquello no era un ser humano ni un paciente, el personal de la sala decidió llamar a seguridad. Sin embargo, en ese momento ya era tarde, porque ya nadie estaba a salvo en esa habitación, porque la mujer empezó a levantarse de la cama con cuidado, y poco a poco, paso a paso, se acercaba al médico. El médico se dio cuenta de que había cometido un error al hacer esa pregunta, y empezó a retroceder, pero por desgracia era tarde para él, porque ella saltó sobre él para atacarle, y con sus dientes de hierro y afilados le mordió el cuello, haciéndole morir lenta pero inexorablemente ahogándose en su propia sangre. A pesar de ello, aún no había acabado con él, porque rápidamente después de hacer eso, acercó sus labios a sus oídos y le susurró: yo soy Dios. Todo el personal en ese momento estaba en un shock tan grande, que ninguno de ellos pensó siquiera en enfrentarse a ella o al menos acercarse un poco más. Sin embargo, la seguridad llegó, pero al igual que los médicos no tenían ni idea de qué hacer, mientras ella ponía su cara simple y monótona de nuevo, y simplemente empezó a dar pasos hacia la salida. Sin embargo, eso fue después de que ella también asesinó a todos los demás de la misma manera que lo hizo con el médico que ella miró. Ella mató a todos excepto a la enfermera que había dejado caer la medicina. Ella solo le sonrió. Esa enfermera fue el único ser humano que decidió perdonar por alguna razón. Y así es como conocemos esa historia. Después de la noche y de que abandonara el hospital, nadie ha vuelto a ver a esa mujer, la inexpresiva. La mayoría de la gente cree que la historia es falsa y destinada a pescar la atención de algunos internautas y medios de comunicación, mientras que en el otro lado tenemos personas que creen que la historia es real, el incidente ocurrió y la mujer es real, y su extraño manierismo se debe a que fue víctima de un experimento del gobierno de Estados Unidos y se las arregló para huir del laboratorio y causar caos alrededor, y también como el gobierno está ocultando la historia para que también puedan ocultar su acto malvado y la incompetencia. En cualquier caso, creas o no, es una historia interesante que merece la pena conocer.